Estamos tratando de hacer una segunda incursión en el tema del perfil del egresado. Y en este sentido, el punto que articula tanto los elementos estructurales de comunicación entre educación y empleabilidad es el término competencias. Y eso es lo que vamos a ver. En principio vamos a mirar algunos aspectos generales primero, es decir, vamos a pensar un poco en qué es lo que podemos comprender con el término competencias. En principio hablamos de competencia como un concepto unificador, es decir, que pretende integrar el saber con el saber hacer. Es decir, acortar distancia entre calificación y desempeño profesional, y constituir la base para reconocer, acreditar y certificar capacitaciones, más allá de las vías de adquisición, y enfrentar con esa lógica el poderío del certificado escolar como criterio de selectividad en el mercado laboral. Es decir, en primer lugar, lo que es importante es empezar a pensar que la currícula debe rediseñarse por competencias. Quiere decir que hablamos de programas, de planes, de instituciones. Hay una desigualdad estructural de los mercados del trabajo y estos polarizan las competencias. La competencia formal, que es la complejidad privatizada, patentes, derechos de autor, confidencialidad de la investigación, capacitación a alto nivel. O también la desigualdad informal, reducción de competencias, en donde limpiar, lavar, estacionar, llevar correspondencia serían competencias en general informales. Hay unos horizontes de investigación, es decir, nos preocupa la búsqueda de competencias que propicien la modernización del sector informal e influencias de la escolarización sobre la calidad del desempeño laboral. Es decir, hay aspectos que debemos investigar. En principio vamos a meditar un poquito sobre los modelos teóricos, es decir, vamos a ver análisis de tarea, competencias laborales e ingeniería de competencias. Empecemos a pensar en la formación basada en competencias laborales. ¿Por qué deberíamos hacer esto? En principio porque el trabajo se humaniza de esta manera. Hay puntos de convergencia entre educación y empleo y se adapta a las necesidades del cambio. Las esferas del cambio es que hay un nuevo ordenamiento económico-social a nivel mundial y hay transformaciones en la organización de la producción y trabajo. Vamos hacia un nuevo perfil del trabajador, es decir, hay competencias cognitivas de base que es necesario en todo tipo de tarea. Por ejemplo, la dominación de las áreas fundamentales del conocimiento, por ejemplo, la lectura y la escritura, el lenguaje y la lógica aristotélica. Es decir, competencias generales que todo trabajador necesita. Después está el comportamiento profesional, es decir, cuáles son las aptitudes, actitudes y valores asociados al desempeño. Después están las competencias técnicas específicas, es decir, conocimientos, habilidades y destrezas propios del campo o del puesto. En la base está la capacidad permanente de adaptación al cambio y gestión y desarrollo del propio acervo de competencias. Quiere decir que cuando hablamos de un perfil de trabajador, hablamos de una cantidad de competencias diferentes que el sistema educativo debe atender. Entonces, es necesario que revisemos los sistemas de educación y de formación profesional según estos conceptos. Necesitamos un equilibrio entre la oferta y la demanda, es decir, competencias laborales como base del entendimiento. Hemos partido al principio de nuestro módulo que tiene la educación y el trabajo dos lógicas diferentes. Bueno, aquí empezamos a comprender algunas de las claves para la calidad de la formación. A mediano y largo plazo, la calidad del trabajo sobre la base de la innovación y la capacidad humana.
Y además las competencias integran las diversas iniciativas de programas y cursos. Por otra parte, tiene una proyección internacional. Cuando hablamos de competencias laborales, entendemos la combinación, interacción y puesta en práctica de competencias en una situación real. Esto significa enfatizar el resultado y no el insumo. Las competencias laborales son una construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo, que se obtiene no solo a través de la instrucción, sino mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo le ha dado una importancia fundamental. Considera que las competencias constituyen el valor para las políticas del mercado del trabajo y que serían justamente la interfaz entre el mercado educativo y el mercado del trabajo. Enfatiza por otra parte la transferibilidad, destaca el propósito de empleabilidad y equidad, incide en las relaciones laborales y la participación es utilizada como metodología, es decir, empleadores y trabajadores, gobiernos y educadores, sociedad, es decir, todos los que estamos participando de alguna manera en la tarea de formar los recursos humanos, el capital humano, deberíamos trabajar justamente sobre las competencias. Hay un modelo que se llama de ingeniería de competencias y parte de la necesidad de profesionales motivados. Es decir, la búsqueda del sujeto, de su identidad profesional que dé sentido a los saberes y competencias adquiridos y aumente sus posibilidades de empleabilidad. Es decir, desde el mismo sujeto, desde donde aparece la motivación para desarrollarse. Entonces aparece la combinación de recursos que solo tiene sentido en una perspectiva de profesionalismo. Cada uno debe convertirse en el empresario de su profesionalización, competencia más dominio de acción profesional que como competencia asociada a una tarea. Aquí tenemos el modelo de iceberg de Spencer y Spencer. Entonces, aparecen unas características subyacentes de un individuo que está causalmente relacionado con un nivel estándar de efectividad y con un desempeño superior de un trabajo o situación. Quiere decir que hay una serie de habilidades y conocimientos que son los que se ven, pero que son más difíciles de identificar y son aquellas cosas que no están visibles, que son el autoconcepto, rasgos de personalidad, motivación. Por eso la ingeniería de competencias se propone partir desde la motivación para adquirir luego las habilidades y el conocimiento. No se trata de una cosa exterior, sino una cosa desde dentro del sujeto. Bueno, ahora viene el gran desafío de la universidad o de los institutos de educación superior. Es decir, ¿cómo buscamos el nivel de profesionalización? ¿Qué previsiones deberíamos hacer? ¿Cuál es el perfil profesional? Vamos con los niveles de profesionalización. Profesional hay de diferentes categorías. Lógicamente establecemos por una parte el básico o inicial, que sería el recién egresado, el que llamamos maestro o experto, que lleva 4 o 5 años de ejercicio, reconocido por sus pares y mayores, y luego está el especialista o virtuoso, que es el que ha continuado su formación en un dominio de competencias y se diferencia de los anteriores. Entonces, ¿cuál es el nivel de profesionalización que deberíamos buscar en los institutos de educación superior o en la universidad? Entonces, la universidad debe plantearse el nivel de profesional básico, es decir, que está calificado para desempeñarse en las competencias centrales de la profesión. Lógicamente que lo debe hacer con un grado de eficiencia razonable, y eso se traduce positivamente en el cumplimiento de las tareas propias y típicas de la profesión, y negativamente en la evitación de errores que pudieran perjudicar a las personas o las organizaciones. Es decir, debería adquirir una cierta experticia, y eso se mide por la disminución de las tasas de errores. Esto significa que cuando empezamos a hacer educación
efectivamente, para formar en la profesión, deberíamos garantizar de alguna manera que ese estudiante ha practicado lo suficiente en las competencias básicas para que se disminuyan las tasas de errores. Entonces, vamos a empezar a pensar en las previsiones que debería tener la universidad en este sentido. En principio, identificar los dominios de competencias críticos. Los no críticos quedarán para la especialización. Es decir, identificar aquellos que realmente hacen falta dedicarse para una formación básica. El profesional recién titulado requerirá 4 o 5 años para lograr autonomía, es decir, casos de sistemas de acreditación no universitario, que puede haber en cada profesión algún tipo de regulación. Pero la responsabilidad de la universidad ante la sociedad, de la confiabilidad del desempeño profesional del título, debe estar asegurada. Es decir, nuestros egresados, cuando salen de la universidad, deben tener la formación básica adquirida. Otro gran tema que de alguna manera nos lleva a pensar en los egresados es el perfil profesional. En general suelen ser descripciones genéricas, ambiguas y convergentes que no dicen claramente lo que hace el graduado. De manera que esto hay que revisarlo. El modelo de construcción de perfil profesional, por ejemplo, podría pensarse en los insumos externos, es decir, el estado de enseñanza, la profesión en prospectiva, informe de los practicantes, es decir, buscar la información que haga falta para comprender ese perfil profesional. Y después los procesos internos, es decir, el proceso reflexivo en la propia unidad académica y en un diálogo abierto hacia los profesionales, porque existe la posibilidad de ir ajustando esto. Cuando hablamos de perfil profesional, hablamos del conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión. La verdadera concepción de un perfil profesional es realmente muy relevante para los estudiantes, para los que desarrollan el currículum y para después interactuar con el mercado laboral. Por otra parte, el perfil profesional es una declaración institucional acerca de los rasgos que caracterizarán a los egresados. De manera que se trata de un documento que debe estar expresado en términos de competencia en diferentes dominios de la acción profesional. El perfil profesional supone una serie de competencias que pueden ser demandadas legítimamente por la sociedad en cuanto miembro acreditado de tal profesión. El perfil profesional, si bien es un documento que es dinámico, es decir, evoluciona y cambia según la demanda ocupacional y el mercado del trabajo. Deben considerar la demanda social, necesidades sociales de los grupos que son objetos de la intervención. Por otra parte, el perfil profesional es analítico, es decir, posibilita orientar y promover el comportamiento futuro e identifican espacios y condiciones disponibles para desarrollar determinadas estrategias y acciones. Por otro lado, obedecen a la racionalidad esbozada por el currículo del plan de estudios. ¿Qué características tiene ese perfil profesional? En principio, tiene relación con el entorno. El entorno que es social, la sociedad, es científico, es tecnológico y es ético-profesional, sociológico e identitario. Es decir, son todos los aspectos que ese perfil debe tener en cuenta. El perfil supone varios dominios o áreas de competencias, que son complejos conductuales potenciales que se hacen activos al ejercerse la profesión. Después aparecen las líneas de desempeño propias de la profesión. Y después, finalmente, están los nuevos ámbitos de desempeño hacia donde se va moviendo la profesión. Y aquí llegamos a los dominios de competencias.
es decir, las competencias, cuáles son las áreas de competencias y cuáles son las subcompetencias o capacidades. Los dominios de competencias son el conjunto de capacidades diversas que habilitan el desempeño de un rol específico. Por ejemplo, el de profesor, enseñar, el del médico, diagnosticar, el de ingeniero, diseñar, o del administrador, gestionar. Y supone prácticas típicas que realiza cada profesional. Pueden clasificarse según el ámbito de aplicación. Veamos un ejemplo del dominio enseñar. Un profesor enseña competentemente cuando, conociendo adecuadamente la disciplina curricular que le corresponde y las características y estilos de sus estudiantes, selecciona, organiza y secuencia contenidos culturales, así como actividades de aprendizaje que permitirán a los estudiantes lograr los propósitos de enseñanza y el aprendizaje. Trabaja con ellos de manera activa y participativa y provee constante retroalimentación a partir del monitoreo del trabajo de los estudiantes. Como ven, allí hay un ejemplo de lo que sería el dominio enseñar. En las competencias están las cognitivas de la disciplina, las interpersonales de los estudiantes, las procedimentales de la pedagogía y las genéricas del trabajo en equipo. En los dominios de competencias hay competencias específicas y transversales, genéricas y fundamentales. Veamos un poco un resumen de las competencias fundamentales. En principio, demuestran su familiaridad con las bases fundamentales y la historia de su propia disciplina de especialización. Sirven para comunicar en forma coherente el conocimiento básico y adquirido, y sirven también para colocar la información nueva y la interpretación en su contexto. Además, deben demostrar que comprenden la estructura general de su disciplina y la conexión con sus subdisciplinas. Debe demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de análisis crítico y desarrollo de teorías. Las competencias fundamentales también deben implementar con precisión los métodos y técnicas relacionados con su disciplina. Deben demostrar que comprende la investigación cualitativa relacionada con su disciplina. Y deben demostrar que comprenden las pruebas experimentales y de observación de las teorías científicas. Es decir, las competencias representan una combinación de atributos con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades que describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos. Se puede evaluar el grado de realización. La competencia se ubica en un continuo. Los conceptos no son absolutos. Nos apoyamos en diccionarios de competencias. No se definen, sino que se describen, y en este sentido es interesante los aportes de Alès. Las competencias, por otra parte, tienen un carácter polifacético y multidisciplinario. Es decir, lo procedimental no es suficiente. Es preciso confiar en los actores y no solo en los mandos. No se puede profesionalizar a las personas, son las propias personas las que se profesionalizan si lo desean. Es decir, no es una acción exterior. Profesionalización más trayectoria de navegación que obtención de un derecho de propiedad ejercido de por vida. Quiere decir que cuando entregamos un certificado, un título, es sencillamente un camino. Entonces es competente cuando actúa de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando recursos personales, eso significa conocimiento, saber hacer, cualidades, culturas, recursos emocionales y recursos de redes también, porque hay banco de datos, redes documentales, redes de experiencia especializada, etc. Luego tenemos el gran tema de las áreas de competencias.
Eso significa que según el ámbito de aplicación, así deben ser comprendidas las diferentes competencias. Tenemos las competencias cognitivas, que es saber, comprender, analizar, tratar información relevante, relacionar, sintetizar un determinado fenómeno. Las procedimentales, que es elaboración de productos, proyectos, operación de sistemas tecnológicos, balance, estrategia jurídica de defensa, etc. Y luego están las competencias interpersonales, la cooperación, el comportamiento en distintas situaciones, participar, comprometerse, percibir, captar señales de sus interlocutores. Quiere decir que, en principio, las competencias tendrían áreas en las cuales debemos prestarle atención a cada una de ellas. También podríamos dividir las áreas de competencia según el foco material, es decir, estarían las competencias fundamentales, genéricas o transversales, por ejemplo, comunicación, creatividad, las disciplinares o generales, fundadas en las ciencias básicas, las humanidades o las artes, que son los conjuntos estructurados de conocimiento, son de tipo cognoscitivo, metodológico o tecnológico, y las específicas o profesionales que son típicas de cada profesión con relación a una cierta proporción con otras profesiones de la familia de ocupaciones. Lo que siempre debemos tener en cuenta es que la finalidad analítica no debe hacer perder la perspectiva, es decir, nosotros estamos formando personas que integran las diferentes competencias, de manera que el afán analítico no debe hacernos perder el objetivo. Luego tenemos el otro gran ámbito que son las capacidades, o también llamadas subcompetencias, que se integran en forma holística en la competencia. Son más heurísticas que algorítmicas, es decir, son orientaciones generales y que deben tener cierta variabilidad. Quiere decir que favorecen más la interpretación más que desarrollar un procedimiento estático. Son multidimensionales, es decir, tienen aspectos cognitivos, procedimentales, actitudinales y sociosistémicos. Veamos ahora algunos elementos que nos pueden ayudar a construir ese perfil del egresado y validarlo frente a la sociedad y el mercado. Cuando hablamos de perfil del egresado, decimos es un documento, un documento institucional que describe los dominios de competencias que identifican a un profesional determinado por parte de la institución formadora. De manera que hay decisiones a tomar en este sentido. Especifica, por otras partes, las competencias de cada dominio y las decisiones críticas asociadas a los mismos. Y especifica también las capacidades asociadas a ella, a partir del análisis de las tareas esenciales que resultan de su descomposición. Aquí vemos en un gráfico los niveles del perfil del egresado. Ese documento debe incluir el dominio, las competencias que están asociadas a este dominio, que sería un nivel 2, y en un nivel 3, las capacidades que ese egresado debe desarrollar, unidas holísticamente con la competencia y el dominio. Ese documento que va a producir la institución, llamado perfil del egresado, es producto del trabajo reflexivo y crítico de la comunidad académica formadora en diálogo con los restantes actores del mundo de la profesión y el trabajo. Es la base y referente para la construcción de la matriz curricular, es decir, todas las asignaturas, los espacios curriculares que luego va a transitar el alumno deben derivar de este perfil. Aquí tenemos un esquema de la construcción del perfil. Primero debemos hacer un examen de evidencia disponible. Eso significa, debemos investigar qué es lo que les pasa a nuestros egresados, qué es lo que sucede con ellos. Luego, ir identificando una síntesis de las demandas actuales y previstas en el campo profesional. Después, delimitar los dominios de competencias, describir los dominios
y prever contextos de desempleo. Como se ve, es un proceso de diálogo con nuestra sociedad y con el mundo del trabajo. Veamos ahora la cuestión de la validación del perfil. Y en ese sentido existen diferentes modos de validarlo. En el primero aparece la audiencia, sería la academia y los gremios, es decir, las agrupaciones profesionales. Y el interés allí es el reconocimiento de la calidad de la formación. ¿Cómo se hace? Se hace a través del control del diseño. Y en eso los criterios serían el grado de consenso que tiene la academia con las agrupaciones gremiales de las profesiones. En el segundo modo estarían los postulantes y las familias, es decir, la audiencia de la academia en ese sentido son aquellos que van a incorporarse y los familiares, y los intereses es el reclutamiento de estudiantes, pero las vías tiene que ser la publicidad y la promoción del perfil profesional. Y el criterio serían las cantidades de postulantes. En un nivel 3, la audiencia sería el mercado laboral. Quiere decir que los intereses serían la inserción y la aceptación de los egresados. Y en ese sentido, la vía es la transparencia del título. Es decir, el criterio sería el grado de éxito en encontrar empleo a corto plazo. Y respecto de la sociedad en general, el interés es la acreditación. Nosotros tenemos la vía de CONEAU o de autoevaluación y los criterios serían la certificación. Bueno, y en este sentido tenemos algunos tips para validar un perfil de egresado. Es importante involucrar a agentes externos con los docentes, es decir, representación y comprensión entre estos grupos de personas que actúan sobre la formación. Partir de una nómina de áreas de desempeño profesional posible, la fuente pueden ser utilizar los aportes de directivos y docentes, luego tomar contacto con profesionales destacados en cada área, e invitarlos a un taller, por ejemplo, para describir sus actividades, sus tareas claves, las capacidades, competencias y conocimientos relacionados, las competencias genéricas y los ajustes que están experimentando en su profesión. Este diálogo es fundamental. Muchas veces las universidades desarrollan sus trabajos muy de puertas adentro y no se abren a la experiencia de lo que están viviendo los profesionales. Luego también incluir reglamentaciones. Bueno, en este módulo pudimos ver las competencias, los dominios de competencias, luego establecimos un poco los desafíos de la universidad y luego hablamos del perfil del egresado. ¿Por qué? Y porque ese perfil del egresado y el trabajo que hace la unidad académica sobre la reflexión del perfil del egresado es el punto de articulación entre educación y el mundo del trabajo, a través de la empleabilidad. Es decir, de a poco vamos produciendo que ese egresado alcance los niveles de competencias necesarios para tener éxito, al menos en el nivel básico. Luego quedará de parte de su propia motivación el desarrollo de estas competencias. De manera que con esto empezamos a trabajar directamente sobre el plan de estudios.